Lo dijo en la primera hora. Bueno, espero que hayan pasado en lo que corresponde una linda Navidad, una Nochebuena en familia, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de las complejidades que evidentemente ha enfrentado nuestro país, está enfrentando nuestro país. Yo decía la noche del 24, ¿no? En mi cuenta ex, que todavía llamamos Twitter, ¿no? Algunos, no es una noche buena para todos. Para las familias de 4 menores, de 4 niños, cuya situación se desconoce. Hay una presunción a esta hora que, digamos, a la espera de que un examen médico legal pueda determinar, una prueba de ADN pueda determinar si es así, a la espera de un desenlace catastrófico. Terrible, terrible. Y lo peor es que hay gente que justifica, que minimiza esto, que no les importa, una campaña de desprestigio, sobre todo digital, que ya la vamos a revisar, y los colegas de Lupa Media han hecho un gran trabajo para evidenciar algunos de los elementos de lo que ha ocurrido en torno a la desaparición de los 4 niños. Ha sido el tema de la semana y no podemos dejar de hablar de este tema, porque además, justamente la evolución de los episodios nos revelan las contradicciones en el discurso oficial entre lo que se dijo inicialmente, lo que se sostuvo y lo que ha terminado siendo esta situación. Y hagamos una mirada retrospectiva, porque la única manera de evidenciar estas contradicciones es revisando lo que han dicho sucesivamente las autoridades. Vamos al 19 de diciembre. Permítanme, por favor, con su venia, querida audiencia, recapitular algunas declaraciones y algunos comunicados que ya los analizamos aquí en este espacio, pero que hay que recapitularlos porque es la única manera de evidenciar esas contradicciones. Yo le llamo contradicciones. Se les puede llamar mentiras. Le engañaron al país. No sé si las autoridades fueron engañadas o las autoridades, conociendo el caso, le engañaron al Ecuador. Ellos sabrán. Pero han tenido una serie de contradicciones entre lo que dijeron inicialmente y lo que luego terminaron diciendo. Pongamos el primer comunicado, por favor, tenga la bondad, del 19 de diciembre. Este comunicado que lo presentamos nosotros, el 19 de diciembre, que fue el día jueves, se postea este comunicado de Fuerzas Armadas. Decía en la cuenta de ex de Fuerzas Armadas: las Fuerzas Armadas apoyan en la búsqueda de 4 menores desaparecidos en Guayas. 1, operaciones con la UNACE. 2, total colaboración con la Fiscalía. 3, medidas adicionales para resolver el caso. Seguimos trabajando por la paz y seguridad del Ecuador. Entonces, se postea este comunicado, ¿no? Dice: comprometidos con la lucha por la paz de las familias ecuatorianas y sensibles ante el suceso en el que 4 menores se encuentran reportados como desaparecidos en la provincia del Guayas, comunicamos las 3 acciones que hemos ejecutado como institución. 1. Nuestras unidades especiales han apoyado en la búsqueda de los menores en colaboración con la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE. 2. Se han brindado todas las facilidades necesarias a la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo más pronto posible este caso. 3. Adicionalmente, hemos emprendido las medidas necesarias que este tipo de eventos ameritan. Seguiremos en este y en todo momento del lado de la ciudadanía, dicen, ¿no? Con el firme propósito de contribuir con la paz, el orden y la seguridad en cada rincón del país. Este fue el primer comunicado del 19. ¿Qué pasó el 21? Que fue el sábado. El 21 hubo una declaración que fue grabada sin presencia de los medios de comunicación, donde participaron el ministro de Gobierno, la ministra del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía. Y el ministro de Defensa. 5. De los 5 hablaron 3. El ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto y el comandante general de la Policía. Pero quiero que recapitulemos lo que dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que descartaba cualquier responsabilidad de los militares en la desaparición de los chicos. O sea, casi que ponía las manos al fuego por los militares. Pongamos el extracto del jefe del Comando Conjunto, por favor. Las Fuerzas Armadas del Ecuador se solidarizan con los padres de los menores. Seamos enfáticos,
Debido a la información que se vierte en medios de comunicación y redes sociales, en donde uno de los padres de familia afirma haber conversado con uno de sus hijos luego de la intervención militar, se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Quiero decirle al señor padre de los niños, quien públicamente me ha pedido ayuda para esclarecer estos hechos, que no descansaré hasta darle la respuesta que usted y el país merecen. Reciba mi personal compromiso y el de la institución. Respecto de presuntos abusos de la fuerza pública, tenga la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni va a encubrir hecho alguno. Además, las fuerzas del orden desde el primer momento están colaborando con las investigaciones. Jamás nos prestaremos para encubrir irregularidad alguna. Paralelamente informo que se ha conformado el Tribunal de Disciplina Militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares. Lo dijo el jefe del Comando Conjunto. Ya, lo dijo después. Luego, pues hubo esta controversia por las declaraciones del presidente de la República, que digamos, y yo les quiero decir que fue real, por si acaso, que fue falso. Ya les digo en este momento, ¿qué es lo falso? En la entrevista concedida el lunes por el señor presidente de la República a Radio Exa con el periodista Miguel Rivadeneira, fue falso, y eso quiero aclararles a todos ustedes para que además no coman cuento. Fue falso un extracto de audio que fue claramente montado, que lo hicieron seguramente con inteligencia artificial, audio manipulado, en el que se escucha a Noboa decir que es responsabilidad de los padres enviar a sus hijos a jugar fútbol en un barrio peligroso. El presidente no dijo eso. Eso no dijo el presidente. Lo que sí dijo el presidente, ¿ya?, es que sugirió que se declaren héroes nacionales a los 4 niños desaparecidos. Eso sí dijo el presidente. Y aclaro esto porque hubo un comunicado de la Presidencia de la República diciendo que hubo un audio manipulado del presidente. Pero el audio manipulado corresponde a ese extracto donde supuestamente el mandatario decía que es responsabilidad de los padres enviar a los hijos a jugar fútbol en un barrio peligroso. Eso es falso. Pero que el presidente sugirió, y lo dijo públicamente, que se los declara héroes nacionales, eso es real. Eso no es mentira. Y claro, el momento que se escucha decir eso al señor presidente de la República, ¿qué sabe el gobierno que no sepa el país? Porque mientras el presidente decía eso, el ministro de Defensa en Radio City, que también lo mostramos a ustedes el día martes aquí en este espacio, en Radio City afirmaba y reconocía que la patrulla militar, el mismo día lunes habló el ministro de Defensa, reconocía que una patrulla militar había detenido a los 4 chicos, que se los había llevado desde el Morte Sur hasta Virgen de Fátima, y les expliqué un poquito las distancias que hay, que no es de aquí a 3 cuadras o dentro del perímetro urbano. Se los llevaron a una jurisdicción que ni siquiera pertenece al Cantón Guayaquil y que los habían dejado abandonados. También aquí me escucharon criticar al abogado, que muy suelto de huesos dijo, fueron dejados en la carretera en perfectas condiciones, decía el abogado, muy suelto de huesos, en una declaración completamente desatinada, que también la analizamos con ustedes el pasado martes. Bueno, como ya no pueden ocultar lo que ha pasado, y tomándole la palabra al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respecto de que no van a ocultar nada, ¿ya?, resulta que la Fiscalía ha pedido fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. Procedo a leer la nota de el portal Primicias al final de la jornada del pasado martes 24. La tarde del martes, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por la desaparición de los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil. Los uniformados participaron en la detención de los menores de edad. Ojo, tema que fue negado inicialmente. Pero por los videos y por la viralización de esta situación, ya, por Dios, la mentira tiene patas cortas. Y al final se conoce la verdad. Han tenido que ir reculando, cambiando la narrativa. Y ahora sí reconocer, porque hay evidencias de que los uniformados participaron en la detención de los menores de edad tras registrarse un supuesto robo en los exteriores de un centro comercial del sur de la ciudad el pasado 8 de diciembre.
Según el Ministerio Público, los militares serán investigados por el presunto delito de desaparición forzada de personas. Las víctimas fueron identificadas como Josué Ismael Arroyo, ambos hermanos de 14 y 15 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de apenas 11 años. Sibel Martínez nos decía el otro día, ¿no?, que al niño de 11 años debían haberlo llevado a la DINAPEN, porque es inimputable. No tiene ni 12 años, y eso nos explicaba Sibel Abel Quisemiel el pasado martes y a la audiencia en este espacio. Se confirma además, alguna gente no le dio crédito al video que se viralizó, de una cámara que evidencia el momento en el que los militares se llevan a los chicos en el balde de una camioneta, e incluso se ve como un militar le pone la rodilla en el pecho a un chico y el otro le golpea en la cabeza al otro chico. Ya estaban sometidos en el balde de la camioneta. Alguna gente aplaude eso. De verdad, es impresionante. Ni en eso nos ponemos de acuerdo. Porque vean, si los chicos cometieron un acto delincuencial, el procedimiento era entregarlos a la policía, para que la policía tome procedimiento, porque para eso está capacitada la policía y no están capacitados los militares. Pero aquí hay gente que aplaude eso. Dicen, no, es que estos han de haber sido delincuentes, que no sé qué, que niños también hay sicarios, o sea, la típica, ¿no? Uno lee cualquier barbaridad y escucha cualquier barbaridad, incluso de gente de no creer. Ya, digamos que eran delincuentes. ¿Había que desaparecerlos o había que llevarlos a la policía? Eso es lo que no entienden algunos, que no solamente tienen una pequeñez de mente, sino pequeñez de alma. Dice la nota: en las últimas horas se difundió un video donde se observa a los menores de edad en una camioneta rodeados de uniformados. Posteriormente, en palabras del ministro de Defensa, los niños fueron trasladados hasta la base aérea de Taura, lugar donde tenían que reportarse los militares. La autoridad añadió que al no contar con la denuncia de supuestos robos sin indicios de un hecho grave ni armas, los uniformados optaron por abandonar a los niños en Taura. Es una barbaridad lo que dice. ¿Ya? Tras días de no conocer nada de su paradero, sus familiares llegaron a Quito para exigir su liberación. En otros puntos del país también se han realizado plantones. Con el pasar de los días crece la preocupación por el estado de los menores por el sector donde fueron abandonados. Operan bandas criminales como Águilas, Lobos, Chone Killers e incluso una facción de los Latin Kings. Bueno, la Fiscalía ya ha solicitado fecha y hora para formular cargos. Y lo que hace el Ministerio de Defensa frente a eso es emitir el siguiente comunicado. Esto lo hicieron igualmente al final de la tarde del 24. Póngame el otro comunicado, por favor. El Ministerio de Defensa Nacional dispuso al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas poner bajo custodia militar a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea investigados por la justicia en el caso suscitado el 8 de diciembre de 2024. Dicha custodia estará a cargo de oficiales y personal de inteligencia militar con la finalidad de intensificar la búsqueda, intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga. Disponer que en caso de ser requerido por el sistema judicial, movilizaremos inmediatamente a los investigados para ponerlos en manos de la justicia. Desde el principio, como institución, cuando fuimos llamados a servir en las calles, nos comprometimos a estar al lado de la ciudadanía. Ahí vienen con el cierre patético que no sirve para esto. Pero siempre suelen poner esto. Gracias. Este es el último comunicado de defensa. El ministro de Defensa dispone al jefe del Comando Conjunto poner bajo custodia a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea. Ojo, el jefe del Comando Conjunto decía que no había pasado nada después de que ellos no tenían nada que ver. Los integrantes de la patrulla militar no tenían nada que ver después de que supuestamente los soltaron. Una opacidad horrorosa, horrorosa. Que por supuesto las cosas se han ido develando con el pasar de los días, de las horas y de los días, y han tenido que recular hasta llegar justamente a este desenlace. Y yo pregunto a esta hora, ¿qué estará pasando por la cabeza de las autoridades de gobierno luego de que una jueza, al finalizar la jornada del 24 de diciembre, pónganse en los zapatos de los padres de los niños? ¿Cómo habrán pasado la noche del 24 de diciembre o ayer 25 de diciembre? Hay gente que se burla de esto. A las 10 de la noche, más o menos, entre 9 y 10 de la noche del pasado martes 24 de diciembre, Nochebuena, los padres metidos en una unidad judicial con gente que les ayudó, el Comité Permanente de Derechos Humanos, liderado por Billy Navarrete, que estará mañana con nosotros, y Fernando Bastias,
apoyándoles en todo momento para lograr conseguir una decisión judicial. ¿Esa decisión judicial en qué consiste? Se acepta el habeas corpus y se declara desaparición forzada de los 4 menores de Guayaquil. Déjeme solamente, le voy a pasar rápidamente lo que dijo el otro día el ministro de Defensa, porque es importante recapitular a propósito de esto. Le paso antes de proseguir. Deme un segundo. Aquí está. Le paso en este momento. Téngalo listo que ya lo vamos a recapitular. Una jueza declara desaparición forzada. Vuelvo a citar la fuente, primicias. La jueza Tanya Loor, jueza constitucional, declaró la existencia de desaparición forzada en el caso de los 4 menores del sector de las Malvinas de Guayaquil, al tiempo de aceptar un habeas corpus planteado por sus familiares el martes 24 de diciembre. La jueza aceptó el recurso de habeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se han presentado elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la detención de los niños no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos. Loor ordenó la activación de protocolos de búsqueda de los menores en todo el país y la creación de una comisión multidisciplinaria que investigue los hechos independientemente del proceso judicial. Además, dictó medidas de reparación integral, que el Estado, por medio del Sistema Nacional competente, continúe con los actos de investigación para dar con el paradero de los menores desaparecidos, que se garanticen los protocolos suficientes para localizar a Ismael, Saúl, Josué y Steven, que el Ministerio de Salud Pública brinde atención psicológica a los familiares de los menores y la creación de una comisión de 5 personas que trabaje en una investigación independiente a la que lleva a cabo la Fiscalía. Ordenó además a la Defensoría del Pueblo que capacite a los soldados sobre protección de derechos humanos. Sí, esos derechos humanos que hay un segmento de la sociedad que se burla, que denosta, que los escupe. Para que vean para qué sirven los derechos humanos. Aquí hay gente que quiere que impere la ley de la selva aquí y que justifica cualquier barbaridad. Y yo pregunto, ¿qué estará pasando por la cabeza del señor ministro de Defensa Nacional cuando había afirmado la noche del sábado 21 de diciembre que declarar desaparición forzada era hacerle el juego a los grupos de delincuencia organizada? Recordemos esa declaración del ministro, por favor. Compartimos con ustedes el mismo sentimiento de indignación y preocupación ante la desaparición de 4 menores de edad en la provincia del Guayas por parte de grupos delincuenciales. Nos dirigimos al país, pero antes a los padres de Josué, Ismael, Saúl y Steven. Quiero que sepan que estamos con ustedes, dando el soporte necesario con la transparencia que debe ser. Rechazamos y condenamos que esta dolorosa situación sea utilizada con intereses políticos y que se maneje una narrativa que pretende vincular a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales para debilitar el trabajo de nuestras fuerzas del orden, generar el caos, desmoralizar la lucha que se viene dando y maliciosamente hacer que la ciudadanía censure a una institución que está enfrentando al narcotráfico, el crimen organizado y a las mafias que lo protegen. Calificar desde lo político este lamentable hecho como una desaparición forzada es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias. Es hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias. Le pregunto públicamente al señor ministro Lofredo, ¿la jueza Loor le acaba de hacer el juego al crimen organizado y a las mafias? Señor ministro, que ha guardado silencio además en estas horas, más allá de que, y le quiero agradecer a mi colega Charlie Pisa, siempre en sintonía de este espacio, me acaba de compartir la convocatoria hoy, 10:30 de la mañana en la gobernación del Guayas. Hay una invitación a los medios de comunicación a una rueda de prensa, veamos si es rueda de prensa o declaración de prensa, pero hay una convocatoria de prensa. Bloque de seguridad de informe sobre los 4 niños desaparecidos en Guayaquil, 10:30 de la mañana en la gobernación de la provincia del Guayas, ahí en el Malecón, 10:30. Han guardado silencio desde la noche del 24. Yo hago esta pregunta, anticipándome, no sé qué va a decir el ministro. La jueza Tanya Loor le ha hecho el juego al crimen organizado, a la criminalidad, para que se den cuenta cómo ha evolucionado esto.
Y como digo, hay gente en esta sociedad tan poco empática, tan desunida, hay gente que aplaude lo que ha pasado con los chicos. Y ahora mismo estamos en ascuas como país. Porque sí existimos aquellos, y creo que hablo por la mayor parte del país, que estamos conmocionados por lo que ha ocurrido y que nos tememos un desenlace fatal. A propósito del hallazgo de cadáveres en la zona de Taura. Él quiso lectura aquello en la primera parte de este espacio. Voy solamente a recapitular para cerrar esta parte del comentario sobre el hallazgo de estos cuerpos, ¿no? En la página web de Coavisa se publicó la noticia: pruebas antropológicas o de ADN determinarán si cuerpos hallados en Taura corresponden a los menores desaparecidos en Guayaquil. Ojo que eso va a tomar más o menos un mes. No es de horitas ni de pocos días. Los familiares de 4 menores desaparecidos el 8 de diciembre acudieron al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en el norte de la ciudad. Llegaron antes del mediodía. ¿De qué día? De ayer, 25 de diciembre. ¿Qué Navidad para estos padres? ¿Se dan cuenta? Pongámonos en los zapatos de esos padres. Llegaron antes del mediodía para verificar si los restos hallados en Taura, Cantón Naranjal, en la provincia del Guayas, eran los de sus hijos. Ingresaron en grupos familiares a una primera oficina donde se les explicó el procedimiento y luego fueron dirigidos por turnos a los bloques posteriores de la morgue donde se encuentran los laboratorios forenses. Otra vez, pónganse en los zapatos de estos padres. Hagan un mapa mental. Imagínense. Ingresan a la morgue a ver restos que están además calcinados y tratar de identificar si son sus hijos. Nadie se merece esto. Nadie, en serio. Al finalizar el procedimiento, Billy Navarrete de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, que apoya legalmente a las familias, explicó que fue imposible realizar una identificación inmediata debido al estado de los cadáveres. Inicialmente se habló de 3 cuerpos, Navarrete confirmó que son 4. Tras el fracaso de la identificación dactilar, se procederá a un intento de identificación antropológica. Ojalá que se lo logre hasta la próxima semana. Habría un primer espacio hasta el lunes 30 de diciembre, pero si los resultados no son determinantes, el último paso será la identificación con pruebas de ADN, un proceso que puede tomar hasta 30 días. Los familiares anticiparon que solicitarán al Ministerio de Justicia, bueno, no hay Ministerio de Justicia, la participación de instancias legales para agilizar el proceso. No sé a cuál ministerio se refieren. Debe ser el de gobierno, no sé a cuál se refieren. Los restos fueron encontrados durante el operativo de búsqueda de los militares que se realizó en la parroquia Taura del Cantón Naranjal el martes 24 de diciembre. Ecuavisa, a través de su noticiero Televistazo, conoció que el hallazgo ocurrió a 1,5 kilómetros de la carretera principal, donde según el abogado los dejaron en perfectas condiciones, ¿no? El abogado Jesús López pasará la historia por esa declaración completamente desafortunada. Los dejaron en la carretera en perfectas condiciones. Esos cadáveres fueron encontrados a 1,5 kilómetros de la carretera principal en un matorral de manglar de difícil acceso, por lo que los equipos de criminalística tuvieron que trasladarse en lanchas. No podemos afirmar con contundencia que son los cadáveres de los chicos, pero a esta hora no aparecen los chicos y tememos lo peor. Michelle Barros, de mí un abrazo. Lamentable lo que sucede, un maltrato total a los niños y un maltrato a los padres para identificar los cuerpos entre pedazos. Pónganse en los zapatos de los padres. Hay gente que no lo hace, ¿no? Pónganse en los zapatos de don Pedro Restrepo. Yo quiero, antes de cerrar el comentario, rendirle un homenaje a don Pedro, que ya no está más entre nosotros, falleció a los 81 años. Don Pedro Restrepo se fue de este mundo, se apagó la luz de don Pedro, sin lograr lo que siempre buscaron él y su hija María Fernanda. Por lo menos brindarles cristiana sepultura a Carlos Andrés y Santiago Restrepo Arizmendi, quienes desaparecieron un 8 de diciembre de 1988, hace casi 37 años.
en una de las historias más terribles, desaparición declarada por organismos internacionales además. Don Pedro hasta el final de sus días mantuvo esa lucha. María Fernanda era la hermana menor de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, en la misma línea. E igualmente hay gente poco empática con la lucha de don Pedro. Yo lo entrevisté por última vez el 7 de enero de 2022, hace casi 3 años. Fue la última entrevista que tuve con Pedro. Lo hice en el programa digital de la tarde. Lo hice con mi colega Suelen Granda. Y claro, yo decía en ese espacio que tal vez esto que me escuchan ustedes, cuando a mí se me hace chiquito el corazón frente a historias como las de los Restrepo, las de estos chicos, la de David Romo. ¿Cómo no ponerse en los zapatos de Alexandra Córdoba, su madre? Mucho de eso, tal vez, el haber aprendido a ser más empático y el entender lo que son los derechos humanos, entre otros, se lo debo a don Pedro, de quien se lo dije en ese espacio. Aprendí lo poquito que sé sobre esto. Y ese poquito que sé se lo traslado a ustedes a través de esta maravillosa oportunidad de conversar por radio, por televisión o por medios digitales. Quiero invitarles a escuchar estos 2 minutitos de esta última conversación, donde además le pregunté sobre su salud, porque ya estaba afectada. Escuchemos a don Pedro, por favor. Lo digo hoy a don Pedro, que nos acompaña, a quien lo he respetado y admirado siempre, quien nunca se ha negado una entrevista, con quien como periodista en múltiples ocasiones, digamos, el compartir su experiencia a mí en lo personal me ha ayudado como profesional y como ser humano a ser más empático, más solidario y más humano. Tratando de ponerme en los zapatos de don Pedro sin imaginarme siquiera su dolor de 34 años, el de él, el de su querida Luz Helena, que falleció en una tragedia de tránsito, y hoy de María Fernanda, que María Fernanda, la hermana chiquita, que era una niñita cuando desaparecieron sus hermanos y que hace una década le rindió un homenaje a través de ese documental que nos tocó las fibras más sensibles a muchos, que fue Con mi corazón en Yambo. Gracias, Fabricio. Qué lindo recuerdo, sí. Realmente tú has sido más que un periodista, pues un amigo y un hermano que siempre nos ha apoyado con mucho cariño y solidaridad en esta causa. Eres un periodista de gran corazón y está en nuestro corazón porque nos has ayudado mucho a mantener esta memoria viva de este crimen tan atroz. Sí, la salud complicadita. La edad no llega sola, como se dice. Ya estamos en los 78 años. El trajinar de la vida y tantas cosas, pues, le van como cobrando ahí su factura. Y hay problemas de una artrosis muy complicada que me dificulta mucho para caminar y para el equilibrio, pero bueno, ahí estamos, como todos los retos en la vida, pues asumiéndolo como debe ser y tratando de manejarla lo mejor que podamos. Y bueno, aquí estamos todavía respirando y hablando, y eso es maravilloso, ¿no? Y don Pedro habló hasta que pudo, y su voz nunca se apagó. Hace 3 años ya tenía problemas de salud y le preguntamos ahí, el tema de la artrosis se le complicó finalmente y falleció el martes. Que aprendamos y que entendamos de esa lucha, de la lucha de don Pedro, de María Fernanda, que se queda entre nosotros, que le envío un abrazo solidario, afectuoso, muy empático con este momento. Don Pedro ha viajado para reencontrarse con su amada Luz Helena y con sus hijos Andrés y Santiago Restrepo Arizmendi. Se fue de este mundo sin saber la verdad, sin encontrar los restos de sus hijos en un crimen de Estado. Claro, leí a alguien, y es verdad, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en el año 88 había redes sociales o cámaras de seguridad como tenemos hoy, que nos permitan develar qué fue lo que pasó? ¿Qué hubiese pasado? Capaz si el caso Restrepo se podía esclarecer y hubiésemos asistido
a la confirmación de lo que provocó que al Ecuador lo condenen a nivel internacional, porque fue un crimen de Estado. Aprendamos ese caso, leamos, investiguemos ese caso, que tal vez es el caso más emblemático de una desaparición forzada de 2 adolescentes a manos de la fuerza pública, igualito, con la misma justificación que utilizan los fachos de hoy. Ay, que el crimen organizado, que la policía, que no sé qué. Lo mismo pasó en ese tiempo con el SIC-10. Miren el documental Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo. Les invito a hacerlo para que entiendan que lo de hoy no tiene justificación. Y que como sociedad, por el amor de Dios, por lo menos en esto, tengamos medianamente la intención de unirnos y hacer causa común. El país merece la verdad, basta de mentiras. Igualmente me recuerda el Flaco. Sobre este caso, el Estado participó escondiendo la verdad, espíritu de cuerpo le llaman. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, hubo un gran trabajo de la periodista Dag Martil y del camarógrafo Germán Valencia en TC Televisión? Cuando hicieron una investigación y le mostraron al país cómo una de las responsables del encubrimiento de la policía, la subteniente Doris Morán, que estaba en la cárcel 4, resulta que salía a cualquier hora y se iba a la panadería de su familia, la encuentran en la panadería. El Estado corresponsable del encubrimiento, de la desaparición y del encubrimiento. Aprendamos de eso. ¿Ah? ¿Qué decía María Dolores Miño? Cuando don Pedro Restrepo, que en paz descanse, denunció en el 88 la desaparición de sus hijos, tanto las autoridades cuanto varios ciudadanos se atrevieron a decir que los niños eran narcotraficantes porque eran colombianos. Porque la idiotez y el complejo de ciertos sectores de nuestra sociedad no tiene límites y sobrevive en el tiempo. Se reproduce lo mismo. Igualito. Y aquí hay una cruzada, sobre todo de estas cuentas troll, para tratar de posicionar que los chicos desaparecidos eran delincuentes y bien hecho lo que les ha pasado. Ascos, en serio. Dan asco. Esa gente da asco. Terrible. En fin. Cero el comentario. Vamos a hablar con Efrén Guerrero, académico, para que nos explique un poquito qué significa esta decisión de la jueza de conceder el habeas corpus y declarar desaparición forzada. Pero antes, rapidito, antes. El Ministerio de Trabajo acaba de emitir un comunicado. ¿A qué hora lo emitió? A las 6:31, hace media hora. Póngame el comunicado, por favor. Vea ese comunicado. Hace media hora. Disculpas públicas. ¡Wow! Por decisión oral de la abogada Nubia Ginette Vera Cedeño, juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, en la acción de protección número 17203-2024-05426, se extienden disculpas públicas al accionante María Verónica Val Rojas al decidir la juzgadora otorgar el derecho a ser funcionaria pública bajo el ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y no una servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, como lo determinó la acción de protección número tal dictada por el juez de la Unidad Judicial Penal con competencia de infracciones flagrantes Mariscal Sucre, Distrito Metropolitano de Quito, que ratificó la competencia del Ministerio de Trabajo de conformidad al artículo 229 de la Constitución de la República y ordenó continuar con la sustanciación del sumario administrativo número tal, Ministerio de Trabajo. Pero barbaridad. Ya extendieron disculpas públicas, aunque te ofrezco disculpas, pero, es la típica, muchas gracias, la típica, ¿no? Te ofrezco disculpas, pero eres culpable. Ok, eres culpable, pero te ofrezco disculpas. Eso es lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo. En fin, ya cumplieron con la sentencia.